Hola a todos, bienvenidos a la última sesión del segundo Simposio Internacional de Investigación en Quinoa, en la cual tendremos una entrevista a Dora Tambo, de Bolivia, quien es ingeniera agrónoma de la Universidad Mayor de San Andrés y pertenece a la comunidad de Pomani, en el municipio de Ayoayo, en la provincia de Aroma, en el departamento de La Paz, Bolivia. En esta oportunidad vamos a tener una conversación acerca del estado de la conservación, protección de semillas y las prácticas tradicionales mantenidas y utilizadas por agricultores y agricultoras en los Andes de Sudamérica. Entonces, para ello, damos un cordial saludo a Dora y vamos a hacer una introducción a este tema en la cual nos interesa sobre todo poner en valor, destacar la importancia del rol de las semillas en las culturas andinas y sobre todo en su conservación y la alimentación, cómo éstas se intercambian, cómo se usan estas semillas en el sistema de producción de alimentos, cómo se gestionan, eh, cuál es el conocimiento y la relación que se tiene con el mejoramiento genético de las semillas de quinoa y cuál es el beneficio que éstas tienen o brindan a las comunidades en el contexto del mercado global. Por lo tanto, damos una muy bienvenida a Dora. Gracias por estar con nosotros hoy día, Dora. Y bueno, quisiéramos hacer una primera pregunta a Dora en, en en que la quinoa ha estado presente por miles de años en las diferentes culturas andinas hasta el día de hoy, siendo la base de la alimentación y el desarrollo social. La pregunta sería, ¿cómo se vive la cultura de la quinoa en tu pueblo? ¿Quiénes conservan las semillas y qué ritos se celebran en torno a su conservación? Muchas gracias. En principio, saludar a los organizadores del segundo Simposio Internacional de Investigación de Quinoa. Soy Dora Tambo, de Bolivia. Gracias, Francisco, por presentarme. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la conservación, protección de semillas y prácticas tradicionales mantenidas y utilizadas por los agricultores, ¿no? A la pregunta, en este caso, ¿cómo se vive la cultura de la quinoa en mi pueblo, en sí, en Bolivia? Bueno, la quinoa más conocida como jupa o huira en idioma nativa aymara y en quechua como kiuna, ¿no? Es una planta y su semilla es sagrada. Además es un sustento ancestral en la alimentación para el ser humano. En otras palabras, podríamos decir que aún se vive con la quinoa. ¿Por qué? Porque es un alimento milenario para el presente y futuro. Y por qué no decir, frente a esta pandemia que vive todo el mundo entero, ¿no? Eh, ¿Quién conserva la semilla? Eso era la otra consulta. En el ámbito in situ, generalmente conservan los agricultores, ¿no? En su mayoría. Eh, por otro lado, en algunas regiones es olvidado la conservación adecuada, generalmente guardando en lugares como ser en pirguas, llamado que es una infraestructura hecha por ellos, para que duren de 15 a 20 años, incluso más años, la semilla. Pero en otras regiones sí realizan la práctica de conservación, generalmente esto para mantener la semilla nativa del lugar, ¿no? Eh, y en el ámbito ex situ se tiene bancos de germoplasma, ya sea en países productores de quinoa a nivel mundial, donde se realiza la conservación de diferentes ecotipos, ¿no? De semilla de quinoa. Acá en Bolivia se tiene diferentes instituciones públicas y privadas, en este caso INIAF, que depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, tiene, ¿no?, un banco de germoplasma que conserva mayor a 3.200 accesiones. Por otro lado, las universidades, en sus estaciones experimentales, en este caso tenemos en Viacha, La Paz, en Choquenaira, en Patacamaya, provincia de Roma,
y también en la Universidad de la UMS de Cochabamba, en Toralapa, y también en Oruro, en la Universidad de Uto, ¿no? Y entre otros, donde generalmente su objetivo de estos bancos de germoplasma es garantizar el mantenimiento de la viabilidad genética de la quinoa, ¿no? Y además, por otro lado, recuperarlas porque faltan aún recolectar de algunas regiones, ¿no? Para su generación, multiplicación y conservación de la semilla. En sí, en Bolivia existen, según datos, mayor a 3.200 ecotipos, obsesiones procedentes de cada región y más de 30 variedades mejoradas, ¿no? En diferentes regiones adaptadas. Bueno, ¿qué ritos generalmente se celebran en torno a su conservación? Antiguamente se realizaban varios ritos para la conservación de la semilla, ¿ya? Inicialmente, hoy en día también se sigue practicando en algunas regiones. Inicialmente para la siembra y la cosecha piden permiso y a la vez agradecen a la Pachamama, que es la madre tierra, ¿no? Eh, para la cosecha de la semilla, podríamos decir, generalmente ellos utilizaban herramientas necesarias, como es, por ejemplo, Watjana, que se conoce como una herramienta ancestral. Ya, esto es para la separación, para la trilla de la quinoa, podríamos decir, ¿no? Y de tal manera lo conservan, ¿no? En esta semilla una vez eh, trillando, venteando, en unas guayacas, que son tejidos hechos de lana, ¿ya? De oveja, generalmente tejen en este caso las mujeres, o costalas también llamados, como yutis, similar a los yutis, pero hechos de lana de oveja. Conservan generalmente, aún anticipadamente decíamos, en piruas, que son infraestructuras hechas por ellos, ¿no? De adobe y de paja. Y eso sería la respuesta. Excelente. Si pasamos ahora a otro tema que hoy en día ha sido importante a lo largo de este simposio, es que la quinoa está presente hoy en día en más de 100 países, con diferentes avances, perdón, para su producción. Ujú. Y la pregunta es, ¿cuál es la visión de las comunidades campesinas respecto al uso de la semilla quinoa a una escala mundial? Bueno, inicialmente dicen generalmente, ¿no?, de los agricultores y productores, que está bien a que se utilice la semilla de la quinoa para la producción y alimentación a nivel mundial, ¿no? Pese a que la quinoa en Bolivia generalmente es de producción ecológica, podríamos decir natural, o obviamente hay regiones donde producen a mayor escala, pero aplicando con algunos productos donde hoy en día abren los ojos los mismos agricultores y productores que producen a mayor escala y dicen que no está bueno utilizar esos productos porque causan daños a la salud y a la misma Pachamama, que es la madre tierra. A diferencia que otros países también donde implementan innovación tecnológica, ¿no? Donde la producción a mayor escala es convencional. No en todas las regiones, también se practican en algunas regiones andinas de Chile, Perú, sobre todo Chile, Ecuador, que producen igual quinoa natural, ¿no? Y en ese mismo aspecto, ¿qué es lo que opina la gente, por ejemplo, en el sentido de, y que lo hemos visto durante el simposio, se ha hablado mucho de las variedades, el uso de las semillas mejoradas? ¿Qué se opina con respecto al mejoramiento genético? ¿Se percibe el beneficio de mejorar su cultivo o lo tradicional sigue siendo una alternativa muy buena, muy productiva, según tu experiencia? ¿Qué opinan los productores de quinoa en Bolivia? Un tema de mejoramiento genético. Para ellos es una buena información en primera instancia,
y buena opción, en este caso, para mejorar su cultivo, pero con la finalidad de producir mayores rendimientos para generalmente pensión, ¿no? Y generar ingresos económicos. Y por otro lado, también hay variedades mejoradas, en este caso, que son variedades dulces y lo utilizan actualmente para el consumo, ¿no? Y ya que el mejoramiento genético es un proceso y esas semillas mejoradas tienen, eh, o sea, tienen una calidad han sido mejoradas con una buena calidad, ya sea que sean resistentes a enfermedades, a factores bióticos, en este caso a la helada, a la granizada, eh, ¿no? Entonces, ellos generalmente eh, sí perciben el beneficio de mejorar su cultivo. O sea, mejorar sus cultivos, ¿para qué? Para generar buenos ingresos. Pero siempre sin olvidar el consumo y seguir conservando sus semillas nativas, en este caso para el futuro, ¿no? Porque ellos creen que es mucho mejor en sus propiedades nutritivas, a diferencia que una variedad mejorada, podríamos decir, ¿no? Eh, entonces, eh, pero sí perciben mejorar sus cultivos. Dora, eh, tú has participado ya en 2 eventos mundiales representando los saberes ancestrales de los campesinos en la zona andina, en medio de todo lo que se ha visto durante este simposio que tiene principalmente una mirada desde lo moderno, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Ambas son compatibles? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú percibes desde esta experiencia que has tenido ya en el Congreso Mundial de la Quinoa en Chile y ahora en este segundo simposio internacional de investigación? Bueno, al respecto, una experiencia única, ¿ya? Y como joven, valorando los conocimientos ancestrales que nos heredaron nuestros abuelos. Pero para algunos y algunas personas ha sido increíble, ¿no? Tal vez un poco chistoso también, eso me comentaron, ¿no? Pero la ciencia ancestral es una ciencia que se debe valorarse. Eh, Creo que son compatibles, ¿no? Bastante. ¿Por qué? Porque como decíamos, la ciencia ancestral es una ciencia que nos heredaron nuestros abuelos. Sirve para atender las demandas de los problemas de la vida que se vive cotidianamente, ¿ya? Eh, que está uniendo al conocimiento académico, ¿no? Hoy en día, para solucionar ya los problemas que limitan tal vez su desarrollo y sus posibilidades de acceder a lo que es a la mejor calidad de vida. Por lo tanto, yo creo que sí es compatible, ¿no? Ambas ciencias. Y en ese mismo sentido de lo que veníamos hablando de las semillas, en tu opinión, ¿qué opinas con respecto al acceso de las semillas? ¿Estas debieran ser libres o debiese ser restringidas? ¿Qué opinas con respecto a ellas? En sí, el acceso a las semillas de quinoa en el mundo, si bien se adaptaron en algunas regiones que, bueno, antes no eran zonas productivas, eh, eh, pero podríamos decir que en sus propiedades nutricionales no son casi similares, podríamos decir, ¿no? Que se producen en las regiones altoandinas, donde generalmente se originó lo que es la planta. Pero pienso que debe ser libre, no restringida. ¿Por qué? Porque somos humanos y nos alimentamos, más al contrario, debemos seguir incentivando mucho más el consumo de este producto, que es la Ujú. quinoa. La seguridad alimentaria, Dora, se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, mientras la soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias
y alimentarias de acuerdo con objetivos de desarrollo Ujú. sostenible y seguridad alimentaria. La pregunta, ¿con cuál te quedas y por qué? ¿Cuál es la experiencia que se vive en tus comunidades? Generalmente yo me quedo con lo que es la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque producir un alimento sano, de calidad y cantidad, además incentivar su consumo. Excelente. Y ya para ir un poco cerrando esta conversación, una última sería, ¿cuáles serían tus reflexiones para compartir con la audiencia que nos escucha en este minuto respecto al rol de la conservación de las semillas de quinoa para la agricultura y la alimentación en el contexto de lo que hemos estado Ujú. viendo en este segundo simposio internacional de quinoa? Si bien se consume quinoa, ya sea in situ o ex situ en bancos de germoplasma, pero se ve también que en algunas regiones se va olvidando esta técnica que se practica, ¿no? Entonces nosotros debemos reflexionar y recuperar este saber ancestral que también viene año tras año, ¿no? Mm, y por otro lado, en los bancos de germoplasma, continuar con los estudios que se debería realizarse, pero ya en el ámbito de que sea continuo, ¿no? En este caso, porque sabemos que algunas semillas nativas que se han recolectado de una región, debemos hacer anticipadamente estuvimos hablando, debemos multiplicar, debemos conservar una vez recolectando. Entonces, eh, tal vez haciendo algunos estudios ya en su porcentaje ya de calidad, en tema de germinación, si es baja o no es baja, continuar en sí con los estudios, ¿no? Y obteniendo lo que son los documentos de información y así duplicar, triplicar en las comunidades o volverlos a llevar a las comunidades que han sido recolectadas lo que son las semillas nativas. Y por otro lado podríamos decir, hay que considerar también no solo que es la quinoa, ¿no? O la semilla de quinoa o las semillas nativas de quinoa. También debemos considerar lo que son las semillas silvestres de la quinoa, el pariente silvestre, que es la ajara, ¿no? Y por otro lado, el pariente silvestre de la cañagua, que es el illampitu, lo decimos aquí en La Paz, en Aymara, ¿no? Que son mucho mejores en sus propiedades nutritivas, son más altos que la quinoa o la cañagua, podríamos decir, ¿no? Eh, hay que, hay que también eso considerarlo, ¿no? No solo hablar de la quinoa como tal, porque la cañagua silvestre, más conocida como illampitu, o sea, nosotros podemos elaborarnos diferentes productos, ya sea en el ámbito de cocina, para el desayuno, por ejemplo, el pito de cañagua que tengo acá, por ejemplo, acá, mira, yo siempre consumo lo que es el pito de la cañagua, pero silvestre, en este caso, illampito, que es muy bueno para la diabetes. Hoy en día te recomiendan los doctores, ¿no? Para tu salud. Y incluso ha habido experiencias de que te piden a algunos compañeros de las universidades, licenciadas, te piden a que tal vez les puedas vender este producto, ya sea ajara o la cañagua silvestre, ¿no? Porque les han recomendado a los doctores a sus propios hijos. Y generalmente esto me decían para la diabetes que contenía, bueno, esta enfermedad su hijo, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que se debe considerar también. Eso sería como una pequeña reflexión y, y bueno, pues ha sido una experiencia bastante amplia y única que siempre lo voy a llevar o sea, en toda mi vida.
Bien, Dora, muchísimas gracias. Muy interesante respuesta, experiencia y reflexiones. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado a lo largo de todo el simposio y los invitamos cordialmente ahora a participar de un foro a través de los temas que se han estado conversando en esta ocasión. Muchas gracias. Bueno, pues yo también por otro lado me quiero despedir con una frase, ¿no? Consumir quinoa es buena salud y larga vida. Gracias. Gracias.